Ingenieros, bienvenidos al tema de movimiento oscilatorio. Vamos a comenzar revisando el tipo de movimiento armónico simple. Ten en cuenta que el movimiento oscilatorio es simplemente aquel en el que la partícula realiza un vaivén, un ida y vuelta. Pero el armónico simple en particular es aquel en el que, aparte de ir de un extremo a otro, el movimiento se realiza en tiempos iguales. Por ejemplo, si una partícula va de la posición central y realiza una oscilación completa hasta volver a la posición natural en un tiempo de 8 segundos, cuando realice otra oscilación va a tardar nuevamente 8 segundos. 8, 8, 8. Ten en cuenta que una oscilación completa involucra volver al punto de origen habiendo pasado por ambos extremos. Pero eso incluso se puede dividir. Si tarda 8 segundos en hacer esto, podríamos concluir de que tarda 4 en ir de un extremo a otro y también 4 en volver. 4, 4, 4, 4. Es más, podemos seguir todavía dividiéndolo. 2, 2, 2, 2. Pero no metamos vicio, porque más de eso ya no se puede. Estamos en el caso en el que vamos del centro a un extremo. En ese asunto se toma la cuarta parte del periodo. Si el periodo lo representamos con una letra T mayúscula, periodo, todo ese tiempo para hacer una oscilación, aquí tendríamos T cuartos, T cuartos, T cuartos, T cuartos. Bien, ahora que sabes qué es un movimiento armónico simple, estudiemos la condición que se necesita para que se dé ese tipo de movimiento. Básicamente necesitas que una partícula que está siendo afectada por fuerzas tenga por fuerza resultante, ojo, fuerza resultante, a un múltiplo negativo de su posición. Matemáticamente sería fuerza resultante igual a menos K, una constante de proporcionalidad, por X. X es la posición en la que está la partícula. Ese K no lo confundamos con el K de un resorte, no. Por eso le estoy colocando zapatos, chequea. Es un K con zapatitos, constante de proporcionalidad. Sí, se mide en Newton por metro, pero no siempre va a ser igual a la constante del resorte. Bien, comencemos a desarrollar. Ya sabes que necesitamos esa condición. Newton, en su famosa segunda ley, te dice: fuma. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración, FMA, el fuma. Pero estamos diciendo que la fuerza resultante en un movimiento armónico simple tiene que ser expresada como menos K con zapatos por X. Entonces igualamos. Ley de Newton, y eso iguala menos K por X. Seguimos desarrollando. Tú sabes, y bien, que la aceleración es la segunda derivada de la posición. A ver, vamos recordando. Si tú derivas respecto al tiempo la posición, obtienes la velocidad. Si derivas también respecto al tiempo la velocidad, obtienes la aceleración. Conclusión, la aceleración es la segunda derivada de la posición. ¿Cómo ravioles se escribe eso matemáticamente? Así. D cuadrado X sobre dt cuadrado. No, eso no tiene nada que ver con el t cuadrado que viste en matemática, en teoría de exponentes y chuchi chuchi. Es simplemente la manera de representar, de expresar a la segunda derivada de la función posición x respecto al tiempo. Ahí tenemos masa por aceleración. Ahora, ello tiene que ser igual a menos k con zapatos por x. Seguimos despejando. ¿Qué te parece si este menos kx lo tiramos a la izquierda con signo positivo? Y al final, a toda la parte izquierda la dividimos con m. ¿Cómo nos quedaría? Tendríamos esto por esto más kx, todo eso sobre m. Entonces el primer término ya no tendría m, simplemente tendría la segunda derivada. Y este que pasó como
más k por x, al ser dividido con m, quedaría solamente como k por x sobre m. Aparece ahí, abajo, porque lo estamos dividiendo. Te preguntarás, John, muy lindo, guapo, chulo, regio, sexy, el asunto de dividir el lado izquierdo sobre m, pero ¿qué onda pasa con el lado derecho? También se tiene que dividir con la misma cantidad que estás eligiendo para que la ecuación no se altere. Pero, como por este lado teníamos 0, recuerda que lo pasamos allá, teníamos 0. 0 sobre m sigue siendo 0, así que relax. Eso que se te formó es la manera más elegante, más ordenada de una ecuación diferencial. A ver, no entremos en shock, simplemente es una forma de nombrarlo. Esto seguramente lo vas a ver más adelante, en matemática 2, por ahí. Una ecuación diferencial porque tiene que ver con derivadas. Ahora, tranquilamente esta ecuación la teníamos desde acá. Por eso te digo que esto solamente es una manera ordenada de expresar esa ecuación diferencial. En general, ella te das cuenta que tiene como incógnita a la función posición. Esto es lo que queremos saber. ¿Cómo escribimos esa función posición? ¿Cómo para un instante t cualquiera, o sea, t de tiempo, obtenemos la posición del objeto de la partícula? Eso es lo que queremos saber. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa ecuación diferencial de segundo grado? Hay métodos matemáticos que por ahora no vamos a revisar. No estamos en matemáticas, ya vas a tener tiempo para que juguetees con eso un rato. Vamos a la solución de esa ecuación diferencial, también llamada ecuación de movimiento en este caso, porque nos permite hallar la función posición. Directamente al grano. La función posición, o sea, la solución de esa ecuación va a tener esta forma. A por seno de omega t más phi. El A llega a ser la amplitud de movimiento de la partícula. ¿Qué tallarines es amplitud? La distancia entre la posición de equilibrio y cualquiera de los extremos. Amplitud. Amplitud. En general, la partícula oscila en una distancia que mide 2 veces A. Claro, amplitud para aquí, amplitud para allá, 2A en general. Bien, esa es la amplitud. Luego tenemos la función trigonométrica seno de omega t, frecuencia angular, omega. Y el phi se llama ángulo de fase. Por cierto, ¿qué hace un t ahí? Él va a tomar un valor que a ti te dé la gana. Por ejemplo, se te ocurre, no sé, hoy amanecí con ganas de que t sea 5 segundos. ¿Qué haces? Cambias t por ese valor de 5, calculas todo el ángulo, obviamente, calculas su seno, lo multiplicas por la amplitud y ya está. Acabas de obtener la posición de la partícula en el instante t igual a 5 segundos. Y podrías darle el valor que tú quieras. Esa función te va a dar el valor de la posición según el tiempo, el instante que tú elijas. Por eso es la solución. Ahora, está muy lindo el asunto, pero necesitamos la aceleración. Sí, lo que te acababa de comentar. Hay que derivar 2 veces. ¿Cómo derivas? Mira, esto en realidad lo vas a llevar en matemática, me parece que 2 por ahí, derivadas, o quizás en matemática 1. Pero hay algunas formulitas simples. La derivada del seno llega a ser coseno. Cos de todo eso. Ten en cuenta que afuera tienes el A todavía. Pero como el ángulo también depende de t, que es respecto a quién estamos derivando, este omega que está multiplicando a nuestra variable sale y termina multiplicando acá. A por omega por coseno. Lindo. Ahora, si quisiéramos derivar una vez más, porque al derivar solamente una, hemos obtenido velocidad y queríamos aceleración, entonces derivamos una vez más. El A y el omega son constantes, no se le hace nada, ni se le toca, ahí nomás, A por omega. La derivada del coseno llega a ser menos seno, fórmula de derivadas. Menos seno, del mismo ángulo, todo igual.
Pero otra vez, dentro de ese ángulo, dentro de ese argumento, tenemos nuestra variable multiplicada por omega, así que nuevamente sale un omega. Por acá, afuera. Te va a quedar menos a omega omega por seno del ángulo, que se podría escribir como menos a por omega al cuadrado por seno de omega t más phi. Cada vez que derivas, digamos que quisieras derivar, no sé para qué, pero suponte que quisieras derivar 80 veces, vas a sacar un omega por cada vez que vas derivando. Bueno, eso lo vas a ver después. ¿Qué te das cuenta? Que la aceleración es bastante parecida a la función posición. Mire, a seno de omega t más phi, a seno de omega t más phi, con un pequeño detallito, que la aceleración tiene menos omega cuadrado. Si esa parte la extirpamos, quedaría exactamente la función posición. O sea, la aceleración se podría escribir menos omega cuadrado por, y todo lo que me queda, x, la posición, directo. Menos omega cuadrado, que es la diferencia, y todo eso por la posición. Bien, ahora la aceleración la podríamos expresar según la segunda ley de Newton, el FUMA. Fuerza igual a masa por aceleración. O sea, la aceleración se podría escribir como fuerza sobre masa. Segunda ley de Newton. Ahora, esto de menos omega cuadrado por x lo dejo por este lado. Y estos dos se van a conectar con este puente. Claro, hemos quedado que en un movimiento armónico simple la fuerza resultante tiene que ser menos alguna constante por la posición. Menos alguna constante por la posición. Ahí está. Entonces, la aceleración vendría a ser esto y al mismo tiempo eso de ahí. Y ahí nomás te das cuenta que podrías despejar el omega. Mira, de acá. ¿Qué es aquello que aparece en ambos términos? ¿Qué se repite? Bien, el x te quedaría menos k sobre m igual a menos omega cuadrado, pero incluso el menos y menos también se anda repitiendo, o sea, te quedaría omega cuadrado igual a k sobre m. Y al final tu omega sería raíz de la cama, raíz de la constante de proporcionalidad sobre la masa, raíz de la cama. Estamos hablando en general, todavía no vamos a ningún caso de resorte, péndulo, no. En general, el omega siempre es raíz de la cama. Dirás, John, ¿tan fácil es el asunto? No exactamente, porque ahora tenemos el trabajo de hallar K, esa K con zapatos, la constante de proporcionalidad, que va a ir variando según el sistema que tengas. Ten en cuenta que este omega, frecuencia angular, también se puede expresar en términos del periodo, tiempo necesario para que realice una oscilación, y también en términos de la frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Cantidad de oscilaciones en un intervalo de tiempo. La unidad más común es cantidad de oscilaciones por segundo. Si tú realizas 5 oscilaciones por segundo, entonces la frecuencia de tu movimiento es de 5 Hz o 5 segundos a la menos 1, lo que mejor puedas pronunciar. Así que el omega vendría a ser 2pi por f y también, si quieres, si te hace feliz, 2pi sobre t, periodo. Sí, ya te diste cuenta, ya recordaste que la frecuencia es la inversa del periodo, f igual a 1 sobre t. O si quieres, t igual a 1 sobre f también. T y f son inversas. Ahora sí, ya que tienes esa preciosura, vamos a los casos particulares. Comenzamos con el sistema masa-resorte. Tienes por acá tu resortín, tu bloquecito, posición x igual a 0, es decir, posición de equilibrio, aquel punto en el que el bloque no siente fuerza. En cambio este, por ejemplo, hace que el bloque ya tenga una fuerza. ¿Cuál? La fuerza elástica. Aquí no, ahí estaba el resorte sin deformar. ¿Cuál es la única fuerza en el eje de movimiento? Y hay que aclarar eso porque en realidad también está el peso, la normal, bla, bla, bla. La fuerza
En el eje, en la dirección de movimiento, eje X, es solamente la fuerza elástica. Estamos en un caso en el que no existe rozamiento. Así que la única fuerza resultante sería ella, la fuerza elástica, que tú sabes que se puede escribir como menos K por X. Sí, este K ahora sí representa la constante del resorte, menos K por X. Bien, ahora que conoces tu fuerza resultante, vamos a compararla con la condición. Y prácticamente siempre vamos a estar haciendo eso. Mira, si ella es menos K por X, pero por la condición sabemos que también tiene que ser menos K con zapatos por X, entonces, ¿a qué es igual el K con zapatos? Relax, tómate tu tiempo, no pasa nada. Listo, ¿a qué es igual? Al K, o sea, esa K es exactamente igual a esta K. En este caso de sistema masa-resorte. Bien, nuestra constante con zapatos pasa a ser la constante del resorte. Así que el omega en un sistema masa-resorte sería raíz de la cama. Constante del resorte en newton por metro, la masa en kilogramos y el omega en radianes por segundo o segundos a la menos 1. De hecho, lo que muchos suelen preguntar en las demostraciones y también en la parte práctica es el periodo. Eso es lo que quieren los profes, el periodo o la frecuencia. Eso es lo que necesitan. Tienen sed de periodo y simplemente lo podrías obtener con esta relación. El omega es 2pi sobre t. Esto es 2pi sobre t. ¿Qué le haces al t? Arriba, a la izquierda, multiplicando. ¿Y cómo pasa la raíz de la cama? Al lado derecho, abajo, dividiendo. Al final de tu igualdad, que era raíz de la cama igual a 2pi sobre t, vas a tener que t es igual a 2pi sobre raíz de la cama. John, ¿por qué entonces aquí apareció raíz del maca? M sobre k. Es que cuando tienes raíz de la cama abajo, eso puedes hacer que aparezca arriba, pero invirtiendo el orden del numerador y el denominador. Es como si tuvieras esto. Mira, vamos con asuntos matemáticos. Tenías 2pi sobre toda la raíz de la cama, la tiramos abajo, así. Raíz de la cama. Ahora, tú sabes, y bien, que la raíz de la cama se puede escribir como raíz de k sobre raíz de m, ¿cierto? Esto lo viste en matemática 4, por ahí en la facu. ¿Y es cierto o no que esta raíz de m puede volar arriba? Nadie se ofende. Y si tienes una división de raíces, entonces al final podrías escribir como raíz de m sobre k, 2pi por raíz de m sobre k. Directo, ya sabes, la masa en kilogramos, la constante k en newton por metro y el periodo en segundos, sistema internacional. Bien, ese estuvo bastante suavecito. ¿Cómo sería el caso del péndulo simple? Una cuerda, una partícula, una pelotita, podría ser muy chiquitita, que cuando la sueltas hace este movimiento. Tipo hipnosis. Para que tengamos un movimiento armónico simple, necesitamos una condición de que el ángulo de desviación sea pequeño, pero eso es relativo. ¿A qué le llamamos pequeño exactamente? A un ángulo que aprox sea menor que 8 grados. Vamos a analizar el movimiento de esta partícula. Fíjate que es de tipo vaivén, que en realidad no es tan exactamente así. Dirás, John, ¿cómo que no? Pero obvio que si acá tienes un punto fijo y acá una partícula, obvio que tienes un arco de circunferencia. O sea, sí, es un arco de circunferencia, pero no es tan así como lo estás viendo dibujado, porque esa es una exageración que yo le hice. De hecho, el ángulo que tienes acá es grande. Podría ser 30 grados aprox. Lo que involucraría que la mitad sea 15 grados. O incluso podría ser más de 30. El dibujo tendría que ser mínimo. O sea, lo más chico que podría ser debería darte un valor de 16 grados. Porque recuerda, la máxima desviación que queremos es 8 grados.
respecto a la posición de equilibrio. 8 y 8, 16, pero ahí está exagerado. Entonces, cuando tienes un ángulo muy chiquito o incluso más pequeño todavía, digamos 2 y 2, 2 grados para allá, 2 grados por allá, es una cosita apenita, es chiquitita, ahí nomás anda oscilando la cosita. Ya no se ve tanto este movimiento de... sino prácticamente es una horizontal. Es como si fuera un eje X, directo. De ahí se puede hacer todo el análisis mucho más relax. Es más, esta parte curva, fíjate que la estoy considerando como un eje X positivo hacia la derecha, eje X negativo hacia la izquierda, y aquí que sea la posición de equilibrio X igual a 0. Esta distancia de aquí hasta acá pasaría a ser la distancia X. Ya te dije, hay que meternos el chip de que es una recta horizontal, a pesar de que tú le estás viendo exagerada. Horizontal. Esta es una distancia X. Bien, vamos a descomponer el peso para analizar las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento. Sí, ¿cuál es la dirección? Este eje X. Eje curvo visualmente, eje X. El peso que va para abajo no está directamente en esa dirección, en ese eje X, pero lo podemos ir descomponiendo. Teta, ángulo entre la vertical y este punto extremo. Ese teta es el mismo que este. ¿Por qué? Paralelas. Otra vertical, la misma línea, teta. Y los ejes que vamos a trazar son un radial que va del centro de la circunferencia hacia el punto, eje radial, y un eje tangencial, que son perpendiculares entre sí, ambos, 90 grados. Ahora, tú recuerdas, y bien, que si este vector tiene un módulo de mg, sus componentes van a ser mg por cos y mg por sen. ¿Quién se queda con el cos? La que está al costadito del ángulo, la que está junto al ángulo, la que está apegada al ángulo, que en este caso es esta. Y la otra sería mg por seno. De hecho, esa es la que nos interesa, porque ella está en la dirección del movimiento. Pero ¿te diste cuenta de una cosa? Esa fuerza está apuntando hacia la izquierda. Cuando tu partícula está en una posición positiva, esa fuerza apunta en contra. El asunto empieza a gustarnos entonces, porque ya tenemos una fuerza resultante que sabemos, es una corazonada, que va a tener signo negativo multiplicado por su posición. Por eso es que apunta en el sentido opuesto. Por ahí va bien la cosa, pero recuerda, tu tarea es investigar a qué es igual el omega y a qué es igual el t. Vamos a ir dándole forma. Mira, igual como hiciste acá, esto de averiguar a qué es igual la fuerza resultante, se hace lo mismo por este lado. La fuerza resultante sería mg por seno de teta, ¿sí o no? Menos, porque va en sentido opuesto. Tú dirás, John, pero eso es acá. ¿Qué pasa cuando la pelotita llega a este lado, zona negativa? Esa componente va a apuntar hacia la derecha. Por eso siempre va a ir un menos, sentido opuesto. Ahora, ¿por qué es que necesitamos ángulos bastante chiquititos? Es que para los ángulos pequeños aparece una relación bastante guapa. El seno de teta prácticamente es igual al mismo ángulo teta. No me creas solamente. Toma tu cálculo. Ingresa, a ver, seno de 4. ¿Cuánto te da? ¿4? Es que hay un detalle. Para que tú quieras que te salga el seno de un ángulo igual al ángulo, necesitas que el ángulo esté en radianes, no en grados sexagesimales. Entonces multiplica a ese valor de ángulo por pi sobre 180. Lo estás convirtiendo a radianes. Ahora sí, calcula seno de 4 y compáralo con 4pi sobre 180. ¿Iguales o no? Bien, eso se cumple para ángulos pequeños. No digo que sean iguales, son muy exactamente iguales. Ya si te pones a ver decimales muy a la derecha te vas a dar cuenta que hay pequeñas diferencias, pero
a fin de cuentas ellos son despreciables. Prácticamente es la misma cosa. Ángulos pequeños. Entonces, en lugar de colocar seno de teta allá, ¿por qué no colocamos teta? Más guapo. Ahora, el teta, ¿cómo canijos lo podemos relacionar con la distancia X? ¿Cómo relacionamos ese ángulo teta con X? Esto es el teorema de la pizza. Una porción de pizza. Mira, acá. Una porción de pizza. Ángulo teta. El radio le estamos llamando L, longitud de la cuerda. Y nos interesa vincular el ángulo, el radio, con este arco de circunferencia, se llama así, X. Resulta que el teorema de la pizza te dice, el ángulo por el radio es igual a X. Relax. Entonces, en lugar de colocar teta, podríamos colocar X sobre L, nadie se ofende. Mire, X sobre L en lugar de teta. Pero aunque no nos han notificado, ya hemos llegado a lo que queríamos. Expresar la fuerza resultante como un múltiplo negativo de X. Acá fue fácil porque, todo el asado estaba en la mesa. Mira, menos K por X igual a menos K por X. Acá tuvimos que ir haciendo una macumba. Nos quedó menos mg sobre L por X. Ahora la comparamos con menos K por X, la condición. Entonces ya sabes cuánto vale tu K con zapatos, tu constante de proporcionalidad. Es igual a mg sobre L, directo. Ahora que conoces a tu K con zapatos, puedes ir a la fórmula esta de la frecuencia angular. Es simple. Primero relacionas y luego te vas allá, directo. K con zapatos es mg sobre L y eso tiene que estar dividido con m, así que te va a quedar raíz de g sobre L directo. Ya tienes una, pero remata con el periodo. Él llega a ser 2pi sobre omega, 2pi sobre raíz de gl. Por el mismo asunto turbio que vimos acá de los extremos y medios, podrías escribir el periodo como 2pi por al revés. Raíz de longitud sobre gravedad. Otro. Ahora nos vamos a estudiar al péndulo físico. ¿Qué quiere decir esto de péndulo físico? Que ahora en lugar de tener solamente una partícula, vamos a tener un cuerpo rígido, que podría ser una pelota, una pera, una papaya, una piedra. Algún cuerpo totalmente rígido que no se ande deformando. A mí se me ocurrió esta cosa, no sé qué es, pero tiene estas formas. Podría ser una piedra, por ejemplo, y anda, fíjate, oscilando respecto a un punto de articulación. Es como si llegaras con una flecha, tomaras esa piedra, esa papa, esa roca, esa madera y la clavaras por un punto y ella ahora puede andar girando alrededor de ese punto de articulación. Bien, ¿qué vamos a utilizar acá? ¿El fuma? No, porque eso se utiliza para partículas. En el caso de un cuerpo rígido, hacer eso del fuma nos llevaría a ciertos errores, porque solamente podría ser aplicable al centro de masa de nuestro cuerpo. Pero tendríamos que ver también que otras fuerzas actúan sobre el cuerpo en general, como en la articulación y todo ello. Así que por ese lado no vamos a pasar. Sí, se puede, pero sería mucho más complejo. ¿Qué te parece si, más relax, utilizamos a la tía, la segunda ley de Newton, pero en su versión aplicada a la rotación de cuerpos rígidos? Sí, también es la ley de Newton, extendida. ¿Qué te dice la tía? Que el torque resultante sobre un cuerpo es igual a su momento de inercia por la aceleración angular que va experimentando ese cuerpo. Aceleración angular, radianes por segundo al cuadrado. En cambio, aceleración lineal, metros por segundo al cuadrado. Bien, grábate esto. A partir de acá, en péndulo físico y péndulo de torsión,
Siempre vamos a partir de esto. A igual a menos omega cuadrado por x. A igual a menos omega cuadrado por x. Lo guardamos. Posición original, la azul. Posición posterior, la negra. ¿Cuánto se desvió respecto a la vertical nuestra papa? Un ángulo teta. Su centro de masa, por ejemplo, que esté ahí. Ten en cuenta, por cierto, que cuando él está en su posición de equilibrio, digamos, le clavaste y ahora lo tomas, lo dejas quieto, retiras las manos, su centro de masa tiene que acabar exactamente bajo esa línea vertical que contiene el punto de articulación. Siempre. Punto de articulación, línea vertical, centro de masa. No digo que exactamente acá, quizás un poquito más arriba, más allá, más aquí, más acá, pero en esa línea vertical. Bien, entonces después de que el cuerpo, la papa se desvía hacia la derecha, el centro de masa pasaría a estar por acá. Pero, como estamos viendo otra vez el asunto de ángulos pequeños, esta curva va a pasar a ser una recta. Sí, ya sabes. Descomposición, igual que acá, el mg tiene por aquí teta, que viene de una paralela, mg por coseno de teta, y por acá mg por seno de teta, que por ser un ángulo pequeño podría reemplazar al seno de teta con el valor del mismo ángulo chico. Ahora, apliquemos el asunto de la tía. ¿Cómo hacemos que aparezca la aceleración angular a partir de esto? Ten en cuenta que esta ecuación se está aplicando al centro de masa. Este puntito que anda moviéndose tiene una aceleración lineal. Sí, él sí tiene una aceleración lineal, tiene un desplazamiento en metros, todo ello, pero solamente es un punto. Nosotros queremos analizar al cuerpo completo. Este puntito tiene esa aceleración que, por cierto, se podría vincular con la aceleración angular de todo el bloque. Sí, también se hace de manera parecida al teorema de la pizza. Siempre que tú quieras una magnitud tangencial, la puedes obtener multiplicando su análogo en angular por el radio, la distancia. ¿Cómo es eso de vincular lo tangencial con lo angular? Por ejemplo acá, mira, ¿qué hicimos? En el eje tangencial queríamos x y lo vinculamos con el angular teta por el radio L. Lo mismo se hace con las velocidades y las aceleraciones. O sea, la aceleración de este punto tangencial se puede vincular con la aceleración angular respecto a este punto de articulación por la distancia, radio, de ese punto al punto de articulación de pizza. Por el lado derecho todavía sigues teniendo el asunto de menos omega cuadrado por x, y acá viene lo lindo, que como ya tienes un alfa puedes utilizar la tía. La aceleración angular vendría a ser torque resultante sobre momento de inercia. A ver, ¿cuál es el torque resultante sobre todo el cuerpo? Torque respecto a este punto. El peso lo hemos descompuesto en dos. Es obvio que este mg cos no produce torque, porque mira, pasa por ese punto de articulación, entonces por ahí no va la cosa. Pero la otra componente sí produce torque. Mira, fuerza por distancia. De hecho, son perpendiculares directamente acá, 90 grados. Fuerza por distancia. Y el peso original ya no existe porque ahora están sus componentes. Entonces, simplemente deberíamos colocar el torque como fuerza mg seno por distancia, mg seno por d. Y todo eso sobre momento de inercia. Ello está reemplazando a la aceleración angular. Y todavía por acá tenemos d igual, bueno, chuchi, todo exactamente igual. Ahora, el seno del ángulo hemos quedado que podemos cambiarlo simplemente por el ángulo, teta. Y fíjate cómo es el destino que cuando teta
se junta con D, teta se junta con D, radio, tienes otra tajada de pizza. Porque teta por D llega a ser X. Toda esta distancia del centro acá, que, te lo repito si pestañaste, es una distancia horizontal, ángulos pequeños. Entonces, teta por D, por el teorema de la pizza, sería X. Tenemos mg por X sobre momento de inercia del cuerpo respecto al punto de articulación. El D es D. El omega cuadrado por X negativo es lo mismo. Entonces, aquí llega el asunto de la comparación. Mira, X, omega cuadrado, mg sobre I sub 0. Ahora dirás, John, ¿y este menos no se anula con ningún menos? Obvio que se anula, porque este torque va en sentido opuesto, negativo, acá. John, no te entendí. ¿Cómo es eso que va en sentido opuesto? Fíjate, este mg por seno, fuerza por distancia, el torque, ¿en qué sentido quiere hacer rotar a este cuerpo? Sentido horario, ahí. ¿Y hacia dónde había girado el cuerpo? Teta, hacia la derecha, en sentido antihorario. Cuando el cuerpo rota un ángulo teta en este sentido, mira, en este sentido, el torque va en sentido opuesto. Cuando él rota un ángulo teta en ese sentido, haciendo el mismo análisis, el torque va a ir en sentido opuesto. Siempre va a tener un signo negativo, acá menos, aquí también menos. Y de hecho este menos con este otro, chao. Así que al final te va a quedar que omega cuadrado es igual a mg por d sobre momento de inercia. Y lo que tú, yo y todos queremos es omega, simplemente sería mg por d sobre momento de inercia y todo eso con una guapa raíz cuadrada. Mg por d sobre momento de inercia y todo ello con raíz cuadrada. Y sí, cuando vamos a hallar t, simplemente hay que recordar que 2pi sobre t es igual a omega. Así que el t sería 2pi sobre omega. 2pi sobre esto. Pero otra vez con las fracciones, extremos y medios y bla, bla, bla. Al final te va a quedar al revés. Raíz de i sub 0, momento de inercia respecto al punto O, sobre masa por gravedad por distancia. ¿Qué necesitas conocer? La masa de todo el cuerpo, m. La distancia del punto de articulación a su centro de masa. Por ahí tal vez te preguntarás, John, ¿qué tallarín es esto del centro de masa? Es el punto donde se puede entender que está comprendido el peso. Por ahí pasa esa fuerza. Peso. Peso. Porque cuando es un cuerpo grande ya necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Dónde voy a dibujar el peso? Porque si lo dibujamos en cualquier lugar nos cambia todas las ecuaciones. Ahora existe torque y todo eso. Es importante saber dónde. En cambio, cuando tenías una pelotita o un bloquecito, le colocabas peso. Ah, su peso va para abajo. mg. En cuerpos grandes, no. Otra. ¿Cómo calculas el momento de inercia? Acá. Para un cuerpo que tiene forma, digamos, conocida, una pelota, un cilindro, existen tablas que ya tienen fórmulas del momento de inercia, pero respecto a su centro de masa. Si tienes un cuerpo bastante caprichoso como este, no te va a quedar otra que calcularlo, y eso se hace con integrales y bla, bla, bla. Puedes sacar el momento de inercia respecto a un eje cualquiera. Por lo general, lo que más se suele calcular, hablando en términos de facilidad, es el momento de inercia respecto al centro de masa. Y dirás, John, pero lo que estamos utilizando allá es el momento de inercia respecto al punto de articulación, no el momento de inercia respecto al centro de masa. Ok, relax, cálmate, serénate. Se pueden vincular ambos momentos de inercia. Para eso está el famoso teorema de Steiner.
que en realidad lo vas a ver en el tema de cuerpo rígido, pero te puedo ir dejando un adelanto chiquitito. El momento de inercia respecto al punto O es lo mismo que el momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La que hay entre el centro de masa y el punto de articulación. Teorema de Steiner, teorema de los ejes paralelos. Bien, ahora sí nos vamos a la última, el péndulo de torsión. Primero hay que flashear, entender qué ñoquis es esto. Mira, como una moneda. Tienes acá tu moneda, del centro está suspendido de algún alambre. Y lo que vamos a hacer es tomar este plato, esta moneda, y hacerle este tipo de movimiento. Lo vamos a rotar, pero sin trasladarlo. Este punto, su centro, estoy hablando del plato, su centro, tiene que seguir coincidiendo con el punto final de ese alambre. No lo estamos trasladando, estamos haciéndolo rotar alrededor de ese punto. ¿Qué va a pasar con el alambre en ese caso? Como que se va a estrujar, como lo que ves cuando tomas una sábana, digamos que está húmeda, y quieres quitar el agua. Haces esto de... y te das cuenta cómo se coloca en esa posición. Estás estrujando. Lo mismo ocurre con ese alambre cuando haces ese movimiento. Otra vez vamos a trabajar para ángulos pequeños. Casi todo lo que estamos viendo es para ello. No quiere decir que no hayan movimientos oscilatorios para ángulos grandes, los hay, pero esos son más picantes. Tenemos el disco, su centro, colocamos un par de ejes como si fuera eje X, eje Y, eje Z, un dibujo en 3 dimensiones. Y por acá vamos a tener en este punto, fíjate, ángulo θ igual a 0, posición X igual a 0. Te preguntarás, John, pero ¿posición de qué punto? Buena pregunta, de este. Vamos a analizar este punto, que está justo en el límite de la moneda, en la periferia. Acá. Mientras vamos estrujando al alambre, es decir, haciendo rotar al plato este puntito va a moverse de aquí a acá. En general, avanza una distancia X que corresponde a un ángulo θ. Dirás, John, ¿es una curva? No. Tú la ves como una curva, pero es un ángulo pequeño. Entonces prácticamente lo que avanzó ese puntito es una distancia recta, prácticamente. Y cuando vuelve, porque va a ir de aquí para acá este puntito, también va a estar moviéndose en una recta. Y de hecho tu disco va a hacer este movimiento. Movimiento oscilatorio. Ahora analicemos. Esa distancia X con el ángulo θ se pueden relacionar mediante el radio. Sí, otra vez el teorema de la pizza. ¿Cómo es ese asunto? Que cuando multiplicas el ángulo por el radio te queda esa longitud de arco. O sea, θ por r me va a dar X. Pizza. Ahora partimos de, sí, otra vez. Aceleración igual a menos omega cuadrado por X. O sea, directamente ya para tu examen, grábate. Los casos simples, que no tienen que ver con cuerpos rígidos, parten de una comparación entre la fuerza resultante y la condición. En cambio, los que tienen que ver con cuerpos rígidos, como el péndulo físico o el péndulo de torsión, parten siempre de esto. Al menos para demostrar en la forma en la que a tus profes les gusta. Porque aquí entre nos hay métodos más simples, pero a tu profe como que no le hace feliz para demostrar todo esto. Pero volvamos. Tienes eso y como siempre prácticamente vamos a hacer una copia de esto. La aceleración lineal de este punto la podemos cambiar por angular, aceleración angular, que incluso la podríamos ir dibujando acá.
aceleración angular, mira, angular por el radio. John, ¿qué estás haciendo? La pizza aplicada a aceleraciones. Tangencial igual a angular por radio. Por el otro lado, exactamente lo mismo. Y ahora vamos a juntarnos con la tía. ¿Cómo reemplazamos la aceleración angular? Como torque sobre momento de inercia. Y ahí llega lo lindo y bastante simple. Este péndulo de torsión es bastante similar en su funcionamiento a un resorte. ¿Por qué? En este caso, cuando tú lo desplazas cierta distancia x de su posición de equilibrio, aparece una fuerza que es k por x y en sentido opuesto, por eso tiene un signo negativo. En este caso ya no hablamos de desplazarlo cierta distancia, sino hablamos de girar cierto ángulo al disco, a la moneda, lo giramos cierto ángulo. Y tampoco ya aparece una fuerza, sino ahora aparece un torque. Y obviamente también con signo negativo, es decir, en sentido opuesto. Conclusión, el torque que aparece es menos una constante K y un ángulo en lugar de una distancia. Unidades, por cierto. El torque tiene que estar en newton metro, pero la constante K también, porque el ángulo θ es bastante buleable. Sí, se mide en radianes, pero no cuenta no cuenta para el sistema de unidades internacionales. Tranquilamente, por ejemplo, la velocidad angular que se escribe en radianes por segundo, muchos autores la colocan como no pasa nada. 1 sobre segundo. Es como si le interesara a un comino que está el radián ahí presente. Le hace bullying directo. Y sí, se puede hacer eso. Así que, a pesar de que sabes en tu corazoncito que debería ir en radianes, tranquilamente la unidad llega a ser lo mismo que el torque newton metro. Es como si no tuviese nada que ver. Bien, estábamos en aceleración angular igual a torque sobre momento de inercia. Torque sobre momento de inercia. El torque es menos K por θ. Torque. El otro momento de inercia del disco respecto al punto central. Y todo eso por R. Y otra vez, fíjate qué lindo es el destino que nos queda θ por R. θ por R. Una pizza más. X. Te va a quedar menos K sobre I por X. Lado derecho menos omega cuadrado por X. X y X. ¿Qué te queda? Menos KI igual a menos omega cuadrado. Menos con menos. Respuesta, K sobre I igual a omega cuadrado. ¿Cómo pasa ese cuadrado a la izquierda? Raíz. Omega es raíz de K sobre I. ¿Qué es K? La constante del péndulo de torsión. La constante que incluso depende del tipo de alambre que tengas, de las características. Y el periodo, como siempre, pasaría a ser 2pi sobre omega. Que cuando lo operes te va a quedar como 2pi por raíz de momento de inercia sobre constante del péndulo de torsión.